Capítulo 2. Ginnungagap. Nota del autor. Solo para anime, en este punto de la línea de tiempo, Levi Barraco ha capturado a Reeves y sus hombres como en el anime, excepto que Kenji no ha aparecido tan temprano y la batalla entre él y Levi aún no ha ocurrido desde que estaba usando Reeves y su compañía, sabiendo que Levi los capturaría y los usaría, ya que después de todo Kenji sabe cómo piensa Levi y dado que su único trabajo es capturar a Eren e Historia, no tiene necesidad de quedarse y matar al SC como en el manga. Levi mismo capturó a Dimo Reeves y negoció con él ya que necesitan averiguar quién está detrás de los ataques realizados en el SC y no tienen ninguna razón para poner en peligro a Eren e Historia al traerlos a Trosty ahora mismo con la compañía de Reeves están capturando. Los dos parlamentarios Sanes y Ralph. De todos modos, este será un capítulo pesado de flashback, así que pido disculpas si las cursivas hacen que sea mucho más difícil leer los pensamientos de los personajes, después de este capítulo y el siguiente, sin embargo, puedo prometer que se apegará mucho más al presente. También solo para tranquilizarlos nuevamente, la mitología / historia en la primera sección del capítulo no es canon, y solo es una historia alternativa más relacionada con la mitología nórdica y otra historia para desarrollar los conceptos, pero tenga la seguridad de que no he revelado nada directamente. Que se revelará en los episodios de sótano y hay imágenes en el libro que Historia tenía en el episodio 3. Capítulo 2. Hace 6 años. Otoño temprano del año 844. Sueños y maldiciones. Esa fue la noche y el día respectivamente para la chica que lleva el nombre de los registros del tiempo. Todas las noches, soñaba con algo que nunca podría recordar una vez que amanecía y su maldición se reanudaba. Una maldición de servidumbre ligada por su nacimiento. En el día, siguiendo las órdenes de sus abuelos, trabajaba la tierra. Rasguños, moretones y músculos tirados. A veces, sus huesos se rompían de manera poco saludable, sus extremidades se dolían y le picaba la piel debido a una mezcla de sobreesfuerzo, enfermedades y su falta general de fuerza. Las hinchazones y los cortes seguían apareciendo con el tiempo cuando, de repente, en algún día aleatorio, de vez en cuando, todos desaparecían. Curado por una fuerza mayor de la nada, mientras que Historia solo se quedó con la impresión de que había olvidado algo importante, como en sus sueños. Cuando tenía 9 años, Historia había comenzado a prestar mucha más atención a sus constantes sentimientos extraños en su mente. Cosas que le resultaban nostálgicas pero que sin duda eran nuevas. Cosas que intrínsecamente sentía que sabía hacer, a pesar de que solo sus abuelos le habían asignado esta nueva tarea. Y cosas de las que sentía que sabía la respuesta a pesar de que nunca consideró la pregunta. Siempre que no estaba siendo atormentada por el mundo del trabajo pesado, las piedras arrojadas y los sentimientos extraños del mundo que la rodeaba, se escabullía y leía sus libros en paz. El mundo en ellos era muy diferente, y no solo en sus personajes como el padre y su hijo con los que a menudo se encontraba y se sentía intrigada como siempre. Todo le parecía tan increíble. Ella nunca había visto que tal cosa existiera en la realidad. Y entonces ella comenzó a preguntarse si realmente lo hizo. Había un libro que era mucho más diferente de los demás. Hablaba de muchas cosas diferentes. Cosas como los nombres de los tipos de libros como cuentos de hadas de los que se enteró que tenía muchos. Este libro, en lugar de simplemente contarle historias como los demás, le enseñó que es realmente una historia. En los cuentos de hadas que leía, siempre había un héroe que venía a salvar a alguien, a menudo la heroína que estaba en peligro por algo. El héroe entonces sería elogiado y recompensado por lo que había hecho. El único libro le dijo que los cuentos de hadas en realidad no sucedían. Eran una versión de una historia real modificada para adaptarse a los intereses de quienes pudieran leerla. Sin embargo, Historia no lo entendió del todo, ya que el libro no le decía qué partes de los cuentos de hadas eran reales y cuáles no, solo se quedó preguntándose eso. ¿Existieron realmente los héroes? ¿Existieron personas que se preocupaban por todos? ¿Y alguna vez conocería a uno? Quería saber cómo era. Recompensar a un héroe, ser salvado por un héroe y ser un héroe. Y si tal cosa existiera. Pero ella no tenía forma de saberlo. No tenía ni idea de cómo averiguar algo como esto. Por mucho que intentara hablar con sus abuelos al respecto, nunca recibiría una respuesta. No tenía sentido dejar atrás la cerca si no tenía idea de a dónde ir. Así que ella se quedó allí. Historia se quedó, atada a la maldición con la que nació.
Y siguió leyendo y releyendo el único libro que era especial por encima de todos los demás. El libro le presentó por primera vez una extraña historia. Hubo un ser que le ofreció a una joven una manzana de un árbol que ella no podía alcanzar. Era un árbol muy alto que se extendía con 9 ramas masivas que cubrían el mundo. El árbol se extendía desde sus raíces que cavaban hasta las grietas más profundas del subsuelo y la punta de sus ramas cubría los confines del cielo. Habiendo sido cautivada por él, con el tiempo después de leerlo tantas veces, pudo recitarlo. La niña de la historia había vivido feliz con su gente. Su familia y todos los que la rodeaban la atesoraban porque siempre fue una buena niña que pensaba en todos los demás. Tenía un corazón tan bondadoso que incluso los animales y la tierra parecía adornar su presencia. Sin embargo, un día, un enemigo mucho más grande que su pueblo la expulsó de su hogar y se encontró vagando sola en el vacío. Se había perdido después de viajar durante varios días y tenía un hambre increíble, pero el árbol que estaba en el centro del mundo había llamado su atención y, al no tener a dónde ir, comenzó su viaje hacia él. Le tomó mucho tiempo recorrer el camino hacia ese enorme árbol, pero pudo obtener agua dulce de un arroyo que fluía aparentemente del árbol mismo. Siguió siguiendo el río, cada vez más hambrienta lentamente hasta el punto de morir de hambre. Sin embargo, finalmente pudo alcanzar este árbol y vio lo que parecía ser una fruta en su rama en lo alto del cielo. A la joven le resultó imposible alcanzarlo cuando la rama más baja ya estaba por encima de las nubes. Sin embargo, afortunadamente, una figura encapuchada se dio cuenta y se acercó a la joven. La joven estaba asustada al principio ya que el ser no parecía humano, pero se tranquilizó cuando habló la misma lengua que ella. El ser le preguntó a la joven por qué quería la fruta que aprendió que se llamaba manzana. Ella respondió que tenía hambre y que como se preocupaba tanto por la gente, necesitaba la fuerza para encontrar a su gente que había estado dispersa por la tierra. El extraño ser le dijo que estaba equivocada. La joven no tenía hambre en absoluto. Ella estaba vacía, y deseaba algo que pudiera llenar el vacío dentro de ella. Quería comer para poder vivir. Quería vivir para poder encontrar algo que llenara el vacío dentro de ella. La joven estaba confundida y molesta por las palabras. Pero ella aceptó incluso antes de escucharlos. Porque ella sabía que era verdad. El ser encapuchado le dijo que era natural para ella. Le dijo cómo el vacío dentro de ella tenía un nombre. Se llamaba Ginnungagap. La joven le preguntó al ser cómo podía llenar este Ginnungagap dentro de sí misma. El ser se rió de ella y sacó una manzana. Le dijo que se cayó del gran árbol hace un tiempo y se lo dio diciendo que ahora tendría la respuesta una vez que lo consumiera. Pero, tendría que pagar el precio por ello. La joven no dudó y estuvo de acuerdo en que haría cualquier cosa por ella si era para librarse del vacío que había en ella. El ser entonces decidió darle un nombre. Dejó ir su nombre pasado y tomó sobre sí misma el mismo nombre que el de la tierra. Entonces se le dio una señal, sí, en realidad, Dios. Las palabras habían sido garabateadas en los extremos de este lado, aunque pudo distinguir estos fragmentos y la página siguiente había sido arrancada. Luego se le dio otra señal sobre qué hacer. A su llamada, decidieron crear algo que guiaría a su gente de nuevo a estar juntos. Separaron la tierra en la que una vez habitó su pueblo y crearon una enorme fortaleza alrededor de esta tierra y para mantener a salvo a su pueblo. Lo llamaron MRD. Una más, las palabras habían sido garabateadas con furia, pero pudo distinguir algunas de las letras. Otros, incluso más tarde, lo llamaron AS, IV, EN. A veces incluso por los tres colectivamente. Su gente se reunió en las próximas semanas, mientras la joven decidió hacer una última petición. Su única respuesta se encontró con un gran estruendo que hizo que las tierras se separaran y que el agua se levantara del suelo e inundara las tierras, separando ese lugar del resto del mundo por el que vagaba la humanidad. Después de que todo se calmó, su gente imperturbable por el estruendo llegó a donde estaba la joven y la elogió por actuar como la estrella guía para ellos. Fue adorada por algunos pero envidiada por otros. Sin embargo, todos estuvieron de acuerdo en que la joven debía ser un ángel, ya que había demostrado de una vez por todas que se preocupaba por toda su gente y, por lo tanto, era amada por todos. Porque una chica de buen corazón hace felices a todos. El título de la historia también había sido garabateado, con una tinta furiosa y oscura que hablaba de un profundo desprecio por el nombre. El libro contenía versiones de muchas historias y después de cada una, había una larga lista de comentarios que le contaban sobre la historia y de qué tipo era. Dentro de ellos, aprendió que esto era simplemente una versión de una historia en particular.
Le contó cómo se escribió la historia para crear un modelo a seguir, alguien a quien la gente pueda aspirar a ser y enseñar las ideas de la moral y las prioridades. El nombre del libro, que se había borrado pero aún permanecía lo suficientemente claro como para distinguirlo, siempre la hacía dudar. Se llamaba Historia. Su propio nombre llevaba un nombre fundamentalmente idéntico a este libro. Se preguntó de dónde había salido este libro y por qué una de las personas que lo había leído antes parecía insultada por la historia. Debió haberlo encontrado en algún lugar de la casa en algún momento de su memoria olvidada, lo que significa que probablemente alguna vez fue de su madre. Tal vez solo pensó que así podría haber sido la forma en que su madre expresó su afecto por ella, por pequeño que fuera. Ella había intentado abrazar a su madre hoy y falló. Quizás si le mostrara este libro, su madre podría mostrar el amor por su hijo que seguramente debe haber estado ocultando. Así que trató de encontrar a su madre al día siguiente. Su madre no estaba en su lugar habitual, leyendo un libro debajo de un árbol ese día. Tampoco estuvo allí ningún día después. Se había ido inmediatamente después de decirle las primeras palabras el día anterior. Historia aceptó lentamente, que nunca le darían una muestra de afecto maternal. Continuó todos los días con su maldición y todas las noches con sueños olvidados. Todos los días, se aseguraría de leer un poco de este libro nuevamente. Hacía tiempo que había leído todo el relato, pero siempre volvía todos los días para leerlo de nuevo, una y otra vez. Estaba actuando de acuerdo con lo que el mundo deseaba para ella. Al igual que la niña en la extraña historia. Seguramente, si seguía comportándose como ella, algún día podría hacer felices a todos los que la rodeaban. Solo necesitaba esforzarse más. Otra vez. Más y otra vez. Sabía que todo el mundo sería más feliz si ella no estuviera viva, pero, si se esforzaba más, pensó que podría compensar lo que fuera que había hecho. El dolor siguió aumentando y creciendo. Y nunca se detuvo, porque esa era su maldición. Y ella no podía romperlo sola. Un año más tarde. Otoño tardío del año 845. Historia había estado recostada contra el árbol donde una vez se sentó su madre. Había terminado drogándose nuevamente y necesitaba volver a recolectar leña para el invierno. Últimamente hacía mucho más frío, pero Historia no tenía ropa extra para consolarla. Cuando se despertó, con la luz del sol y el viento cegándola mientras se filtraba a través de las hojas que caían, juró que podía recordar partes del sueño. Flores azules decorando los campos verdes. Luego sangre revolcando los enteros. Gritos y devorando. Cadáveres incautados y tierras arrasadas. Un hogar tranquilo y la habitación de un niño con una jaula de pájaros en la esquina. Un bosque profundo y la vida. Vientos que llaman y lluvia engañosa. Quizás un enorme rostro sin piel que levanta la cabeza por encima de una gran muralla. Y dentro de todos ellos, vio una imagen increíble. Lo único que no estaba borroso, de lo que estaba segura era parte del sueño y no una idea errónea. Un niño, de la misma edad que ella, llorando y llorando. Estaba luchando hacia adelante, y estaba avanzando entre todo. Estaba luchando solo contra este mundo. Rápidamente parece envejecer, convertirse en un anciano. Pero no dejó de avanzar. Avanzando contra el mundo, hasta que... Él se vuelve para mirarla, pero el sueño termina. Mirando hacia el sol, se da cuenta de que es mediodía y se apresura a terminar su tarea. Al día siguiente, conoció al gobernante de las murallas, su padre por primera vez. No volvió a soñar durante los siguientes 5 años. Principios de otoño del año 850, el día después. Entonces, ¿estás diciendo que este libro que leíste de niño fue lo que tú, o más bien Krista, tomaste mientras estábamos en el cuerpo de aprendices? Eren habló rompiendo el silencio que se había producido después de que Historia le contara su infancia. Ella acababa de recitarle la primera historia dentro del libro Historiae. Habían estado sentados en la misma mesa nuevamente, mirando por la misma ventana después de que Historia respondiera a la pregunta de Eren. Sí, pero después de que conocí a mi padre ese día, lo dejé atrás, pero seguí siguiendo los ejemplos de esas historias y bueno, solo hice lo que fuera para que la gente me alabara. Historia confirmó el razones y esperaba secretamente que Eren la entendiera mejor con un poco más. Entonces, supongo que quería a alguien así a mi lado, que pudiera, ya sabes. ¿Llevarte a una muerte como Matir?
La desaprobación de Eren estaba codificada con el borde que llevaba cuando la interrogó. Sí, básicamente, así que lamento que Krista haya sido un dolor para ti, respondió Historia, con la esperanza de aclarar cualquier rencor que Eren aún pudiera tener. Miró sus manos frente a ella, esperando nerviosamente que Eren no la regañara más. Había abandonado su actuación como Krista, y no quería pensar mucho más en ese pasado de sí misma. Pero no lo hizo para al menos aclarar las cosas con la única persona a la que no le gustaba Krista. Quería empezar de nuevo ahora mismo, eso era lo que quería con la persona a la que había terminado molestando sin fin con su antigua personalidad. Esperó un rato antes de volver a mirarlo y ver una sonrisa en su rostro. Ya no necesitas preocuparte por tu pasado, la consoló Eren con tranquilidad, haciéndola sentir confusa por cómo habían cambiado las cosas desde que él miró a través de Krista. Solo, concéntrate en cómo eres ahora, y haz lo que tengas que hacer para descubrir qué es lo que quieres. Pero, entiendo por qué te resulta extraño cuando yo, o más bien muchos de nosotros somos diferentes de la niña en esa historia y lo que has conocido, y no encontrarás ni un héroe de tus cuentos de hadas ni un ángel en este mundo. Gente así, simplemente no existe como yo te lo dije. Solo hay lo que necesitas para descubrir lo que quieres. Volvió a mirar hacia abajo y sin poder decir nada más, comenzó a pensar. Pero, no sé cómo, a diferencia de ti, siempre sabes lo que quieres, ¿cómo puedo volverme como tú? Bueno, de todos modos, puedes confiar en mi palabra de que solo mirarme así no te dará una respuesta a tus propios problemas, dijo Eren encogiéndose de hombros como si intentara sugerirle que dejara de perforar sus ojos en la parte de atrás de su cabeza. Estás luchando por lo que quieres hacer en este momento, pero no encontrarás la respuesta haciendo lo que yo hago. Es solo algo que llegará a ti cuando sea el momento adecuado. Así que no hay punto en esperar obtener una señal para ti, solo dándome miradas así. Ok. Volvió a sentirse avergonzada y ofreció la única respuesta que se le ocurrió. Pero estaba contenta de que Eren al menos hubiera entendido esa última parte sobre ella. Hace media hora. Después de haber estado tirados afuera ayer, viendo cómo cambiaba el cielo y el mundo a su alrededor, incluso por un breve momento, Eren e Historia habían decidido hacer una guardia de medianoche juntos. Eren había tomado la primera guardia mientras Historia se cubría con las sábanas y se acomodaba. Trató de dormir, pero el hecho de que estaba en la misma habitación que alguien como él, simplemente la hizo incapaz de caer en la tierra del vacío. Otra vez. Era natural dado que la habitación solo tenía una habitación en este piso, y una cama. Deben vigilar desde la ventana superior, ya que era la única que tenía una vista clara de los contornos toscos del camino a la casa. Por supuesto, no había ninguna razón para suponer que los parlamentarios vendrían por el camino, sin embargo, siendo quienes eran, era el mejor lugar para vigilar, ya que los parlamentarios no estarían familiarizados con el área y preferirían quedarse cerca. El camino. No había forma de saber de qué dirección podría venir el enemigo de una forma u otra, por lo que tenían que permanecer juntos en la misma habitación. Ambos sabían eso. Pero ambos aún no podían evitar sentirse incómodos cuando estaban así de solos. Historia sabía que Eren nunca sería de los que intentarían nada, y más bien era exactamente lo contrario. Había estado repasando sus recuerdos en el cuerpo de cadetes y recordaba cómo Eren siempre se enojaba con ella desde esa mañana. Las cosas habían cambiado desde entonces, e Historia se había interesado mucho en cómo Eren simplemente sabía lo que quería hacer. Por supuesto que no era el único, todos los aprendices y todos en todo el regimiento, y la gente en gran parte de las paredes, sabían lo que querían hacer. Ella era un soldado. E incluso con el gobierno persiguiéndola por la razón que fuera, ella era miembro del Survey Corps. ¿Es porque me quieren muerto con certeza ya que no terminé muriendo todavía como ellos querían? Pensó. No entendía por qué ahora, y no tenía forma de hacerlo. Pero, necesitaba averiguar qué quería hacer en este momento, y es por eso que sus pensamientos se trasladaron a una persona que le recordaba precisamente eso. Lo que quiero hacer, ¿cómo se supone que voy a saberlo? Ella luchó internamente. Y así, una vez más, se dio la vuelta debajo de la cama y miró por debajo de las sábanas a Eren, que observaba obedientemente a través de la ventana. Hace solo unos días, nos dijeron que los titanes, alguna vez fueron humanos. Los mismos seres sobre los que había jurado vengarse. En ese entonces, parecía vacilante, pero inmediatamente después, ya había tomado una decisión sobre lo que quería hacer. Reiner y Bertold,
Él sabía exactamente lo que quería incluso cuando su juramento se revirtió y su propio mundo se vio sacudido por esta revelación, pero yo, rápidamente se escondió debajo de las sábanas mientras Eren se giraba para mirarlo. Él susurró su nombre y le preguntó si estaba despierta mientras ella fingía que no lo estaba estudiando de forma extraña. Un anillo dentro de ella. Diciéndole algo que no podía comprender. Eso fue lo que Eren le había dicho con solo unas pocas palabras, no es como en aquel entonces, cuando yo era Krista, y esperaba que tú fueras como yo, un héroe al que Krista pudiera seguir, no es así ahora. Solo quiero entenderte, Eren. Expresándose su deseo en silencio, el sueño la tomó por unos momentos antes de liberarla nuevamente. Cada vez, asomaba la cabeza y comprobaba que Eren todavía estaba allí. En respuesta, Eren intentaría volverse hacia ella antes de que se escondiera de nuevo. Después de las primeras 12 veces, Eren estaba realmente molesto por ella. Primero, no había estado hablando con nadie durante toda una semana, luego, de repente, se había interesado en él tan pronto como él dijo lo que pensaba un poco. En cierto modo, era una mejora en la mente de Eren, pero estaba empezando a sentirse francamente raro al ser observado constantemente por alguien que obviamente no estaba engañando a nadie. Después de una eternidad, finalmente cambiaron de guardia. Mientras Eren se acercaba a Historia, que todavía estaba tratando de fingir que estaba dormida y Eren la había despertado y le dio el mosquete que había estado sosteniendo. Cuando Historia se acercó a la ventana, Eren trató de conciliar el sueño, y luego la sensación de ojos perforándolo simplemente lo quemó. Se dio la vuelta para encarar a Historia, quien trató sutilmente de parecer inocente. Suspiró y rodó hacia atrás y la sensación de ser observado regresó. Es mejor que ella sea toda apática y desapegada, supongo que al menos ahora puede hablar con la gente, pensó Eren, incapaz de convencerse. Maldita sea, vigila bien. La sensación no se detuvo durante toda la noche una vez. Afortunadamente, Eren al menos pudo dormir un poco, casi la noche más incómoda que jamás haya tenido, con la excepción de la única vez que Armin se acurrucó contra él porque tenía miedo de los truenos. Pero eso nunca sucedió de todos modos, según Eren. Cuando llegó la mañana, y tan pronto como se levantó, inmediatamente volvió a tener esa sensación. Se giró para hacer contacto visual con Historia, quien rápidamente lo evitó y fingió que no lo miraba con el rabillo del ojo. Otra vez. Primero, no había estado hablando con nadie durante toda una semana, luego, de repente, se había interesado en él tan pronto como él dijo lo que pensaba un poco. Historia, hay algo que te está molestando. No había forma de que pudiera quedarse callado con lo mucho que el cambio en su comportamiento realmente comenzaba a molestarlo. No. Ella simplemente respondió sin dudarlo. Un simple intento firme de tratar de sonar como si no estuviera haciendo nada malo. Bueno, hay algo que me está molestando. Recuperó su paso hacia ella mientras ella trataba de mantener una postura tranquila. ¿Qué es? Preguntó Historia, aún con la intención de jugar sin culpa. Suspiró y agarrando la silla frente a ella, se sentó. Sus posiciones se habían invertido desde el día anterior, con Eren ahora sentado en la silla con la ventana a su izquierda, mientras ambos estaban frente a frente. ¿Sabes lo que es? Ahora en serio, ¿por qué me miras constantemente de repente? Chasqueó la lengua ante los pensamientos de ayer sobre cómo la llamó honesta. Eso es porque no había nada de malo en decir la verdad. Simplemente no sabía cómo expresarlo sin dar una indicación equivocada. Historia continua. Eres realmente raro. No impresionado por la respuesta, la miró boquiabierto, incapaz de formular sus pensamientos. ¿Puedo contarte una historia tonta sobre mi infancia? Preguntó con esperanza, solo con la esperanza de que Eren pudiera conectar los puntos. Que él pudiera entenderla solo un poco, y luego ella podría llegar a entenderlo aunque sea solo un poco. Sin poder decir nada más, Eren obedeció y escuchó pacientemente su historia de hace 6 años con los detalles de su vida personal que eran irrelevantes para la operación en cuestión. Tres horas después. Pasó el tiempo después de eso, y pronto llegó el mediodía una vez más. Algo está mal. Eren había estado paseando constantemente por la habitación de un lado a otro, tratando de controlar su sensación de inquietud. El capitán Levi y el resto del escuadrón regresarían al atardecer de esta noche en el peor de los casos. Deberíamos salir pronto. Declaró su decisión, incapaz de esperar una hora más. ¿Eh? ¿Pero no deberíamos esperar en caso de que nos envíen más instrucciones?
Cuestionó Historia, habiéndose vuelto a concentrar en la tarea desde la última vez que hablaron. En este momento, necesitaba seguir sus órdenes. No, no me gusta esto. Respondió, acercándose y mirando a través del vidrio una vez más. Siento que tenemos que irnos ahora mismo. ¿Estamos siendo observados? Estaba sentada en la cama, después de haber dormido una pequeña siesta después de terminar viendo a Eren casi toda la noche. Estaba bastante cansada, pero sus nervios la despertaron por el tono de Eren. Entrecerró los ojos. La próxima casa de seguridad es la que está junto al río, a unos 40 kilómetros al noreste. Deberíamos irnos. Ahora. Se dio la vuelta y comenzó su camino hacia el piso inferior con Historia siguiéndolo rápidamente. Abrió el armario que contenía sus 2 gabardinas y equipo Olm. Entregando los cabellos de Historia, se equiparon rápidamente y cubrieron sus armas mientras revisaban la casa para asegurarse de que no hubiera ninguna pista de que alguna vez estuvieron presentes. Historia esperó nerviosa junto a la puerta después de revisar el espacio mucho más pequeño del piso de arriba cuando Eren se acercó a ella y asintió. Cubrió su as con la capucha y abrió la puerta lentamente antes de revisar el área sin parecer demasiado cauteloso. Parece despejado. Vamos, señaló Eren y partiendo rápidamente, marcó el ritmo de Historia mientras se alejaban por el camino. Aunque estaba claro, lo sintió. Algo andaba mal, así que se apresuró. Tenía que asegurarse de que el resto de su escuadrón estuviera a salvo. Los pensamientos de Eren comenzaron a considerar peores escenarios. ¿Qué pasa si alguien ha resultado herido? ¿Lo que yo? Oye, Eren susurró Historia, teniendo que casi trotar para seguir el ritmo de las largas zancadas de Eren. Quería llamarlo, pero sabía que era una tontería gritar el nombre de una de las personas más buscadas dentro de los muros. Afortunadamente logró escucharla y se dio cuenta de que la había estado apurando a pasos mucho más pequeños. Se disculpó rápidamente y marcó un ritmo más adecuado mientras seguía el camino cuesta arriba. El golpear de los pies contra el suelo le recordó sus días de entrenamiento. Caminos rurales y laderas de montañas, a través de ríos y bosques. Un pie tras otro en un golpe continuo contra el terreno como hace un tiempo en sus recuerdos. Hace un año. Primavera tardía del año 849. Todos ustedes, gusanos de orejas sordas, despierten ahora. Cámbiense a su uniforme y equipo Olm. Tienen 15 minutos. Kate Shadis siempre tuvo un aura intimidante, sin importar el momento y el lugar. Su voz prácticamente rugía a los cadetes cada vez que hablaba, excepto en algunas ocasiones en las que realmente parecía demasiado asombrado para hablar cuando algunos cadetes respondían algunas de las cosas más estúpidas que jamás había escuchado. Si ocurriera tal caso, en el que después de estar absolutamente agotados por un día de entrenamiento particularmente agotador del día anterior, los alumnos se habían estado recuperando en un sueño profundo y se despertaron con el bramido más fuerte que jamás hayan escuchado del instructor, seguido de un portazo. Puerta lo suficientemente fuerte como para sacudir el edificio de madera, entonces podría ser suficiente para despertar a los muertos del sueño eterno con esta nueva forma de sistema de despertar de demonios. En su defensa, Eren argumentó consigo mismo que la campana había estado sonando en la distancia, lo que lo había empujado a despertarse unos minutos antes. Siempre había tenido el sueño ligero desde ese día, incapaz de descansar tranquilo sabiendo que podrían atacar de nuevo en cualquier momento. Y también, aunque nunca lo admitiría sabiendo cómo Mikasa volvería a ser su madre, fue porque todavía tenía pesadillas de ese día que no durmió mucho en los últimos años. Las ocurrencias comunes se convirtieron en hábito, al menos así su inquietud lo puso alerta, aunque sin embargo se había asustado por lo repentino de todo. Algunos de los cadetes estaban prácticamente temblando de miedo, mientras que la mayoría se había despertado sorprendida y simplemente boquiabierta por lo que estaba pasando, hasta que algunos comenzaron a tropezarse fuera de sus camas y cambiarse rápidamente. Se estiró rápidamente, tranquilizando su mente, durante unos segundos antes de volverse hacia la cama vacía de Armin. Oh, es cierto, es su turno de guardia esta noche, lo que significa que es entre la 1 y las 4 de la mañana. Sin tener la intención de enojar al instructor principal, Eren se levantó, tropezó y abrió el gabinete al otro lado de la habitación donde estaba guardado su uniforme de entrenamiento. Más aprendices estaban siguiendo su ejemplo ahora, aunque con mucha menos consistencia en sus pasos.
Aturdidos por la falta de sueño, algunos eran ayudados por sus amigos y juntos chocaban con la gente mientras intentaban cruzar la habitación medio despiertos. Algunos incluso intentaban volver a dormirse, quejándose de lo que estaba pasando. Y algunos habían podido acurrucarse debajo de sus sábanas y volver a dormir a pesar de que antes les habían quitado la vida de miedo y la conmoción ahora en curso. Eren se acercó a una de esas personas después de amarrarse una de sus botas de forma segura. Connie, despierta. Eren empujó al chico calvo en vano antes de que comenzara a sacudirlo. Connie gimió por lo bajo cuando su rostro se volvió hacia Eren desde debajo de las sábanas. Uf, Eren, vete, ya estoy teniendo este sueño de mierda en el que Shadis quiere que entrenemos en medio de la noche. Los ojos de Connie parpadearon y se esforzaron cuando los otros aprendices comenzaron a encender fósforos y las lámparas con ellos. Oh, parece que todavía estoy en ese estúpido sueño, ve a molestar a alguien más en el sueño, Eren. Connie, solo levántate. Shadis podría volver ya que vamos a llegar tarde de una forma u otra. Eren le advirtió una última vez antes de ver salir a los primeros cadetes y seguirlos una vez que se había atado correctamente la otra bota y se había echado las chaquetas encima. La noche era fresca y no había brisa en el aire en ese momento. Se empujó hacia adelante y comenzó un ligero trote hacia las casas de almacenamiento, recordando el límite de tiempo del instructor. Vio un flujo constante de chicas que salían de sus dormitorios y se dirigían al mismo lugar. Sacudió la cabeza para evitar cualquier distracción, como preocuparse si mi casa podría verlo y comenzar a mimarlo una vez más. Entró rápidamente en la casa de almacenamiento y, pasando por delante de los otros aprendices, encontró su propio equipo archivado y almacenado en su compartimento. Rápidamente comenzó a equiparlo, sabiendo que tenía poco tiempo pero preguntándose si importaba cuando claramente muchos de los reclutas no llegarán a tiempo. A medida que entraban más aprendices, escuchó más preguntas y quejas entre ellos. La gran mayoría, naturalmente, no tenía idea de lo que estaba pasando, pero procedió con las instrucciones. Las chicas habían escuchado el grito de Shadis y se habían despertado incluso antes de que él entrara, y rápidamente se pusieron a trabajar para cambiarse y prepararse y pudieron escapar de sus gritos. Oye, Tom, dijiste que esto era algo por lo que seríamos examinados hace un tiempo, ¿verdad? Un aprendiz cuyo nombre Eren no sabía había hablado con su amigo un poco lejos de Eren mientras todos comenzaban a atar los cinturones alrededor de sus torsos. Oh, sí, así es, que fue de nuevo, un examen para una misión en medio de la noche para probar nuestras reacciones o algo así. El aprendiz que se llamaba Tom, comenzó a atraer mucha atención de todos los que estaban cerca. Tom, ¿sabes lo que está pasando entonces? Otro amigo se unió a su conversación mientras Eren escuchaba a escondidas mientras se cambiaba los cinturones. También notó que el equipo de Armin, que estaba colocado en el lado opuesto del pasillo, ya había sido tomado. Supuso que su amigo ya debía haber recibido una alerta temprana y haberse equipado antes que los demás. Sí, si mal no recuerdo, mi hermano me contó sobre esto cuando estaba de vuelta en los aprendices hace unos años. Tenía esta misión de mierda en la que tenía que viajar a las montañas y tenía que pasar varias noches sin dormir porque necesitaban cazar. Derribar algunos osos o algo así, ya que ni a la guarnición ni a los parlamentarios se les podía pedir que se ocuparan de eso, por lo que decidieron darle ese trabajo a su grupo de aprendices y llamarlo un ejercicio de entrenamiento. Los cadetes resoplaron, mientras rodeaban a Tom y seguían bombardeándolo con preguntas y atención mientras Eren atacaba las cajas para envainar su espada y equipar los mangos en los soportes debajo de sus brazos antes de irse al recinto principal. Luego, el dispositivo operativo en la parte posterior de sus caderas se estrelló contra el suelo. Maldijo y entró en pánico cuando se dio la vuelta y lo recogió. Estaba colgando de su lado izquierdo correctamente, pero los arneses a lo largo del lado derecho de su cuerpo estaban completamente sueltos. Al examinar los problemas, se dio cuenta de que se había equivocado al colocar los arneses en la pierna izquierda. Eren escuchó el correteo de los otros aprendices a su alrededor que ahora salían delante de él, mientras él se ajustaba el cinturón alrededor de su tobillo derecho, apretándolo rápida y correctamente, pero asegurándose de no apresurarse y cometer un error nuevamente. Comprobando que su equipo no colapsara de nuevo, dio una señal de alivio por la falta de daños afortunadamente. Corrió hacia donde habían llegado los otros cadetes y formó un gran grupo desorganizado. Eren miró a través de la multitud y logró ver a Armin, quien estaba siendo apoyado por Mikasa. Al acercarse, inmediatamente se dio cuenta de cuáles eran los problemas. Armin, ¿cuánto dormiste?
Cuando Eren se acercó, escuchó a Mikasa preguntarle con preocupación. Armin murmuró a través de sus ojos caídos cuando Eren se acercó a saludarlos a ambos. No lo sé, pero debo haber hecho toda mi guardia, así que tal vez no tendría, yo solo, ¿qué está pasando ahora mismo? La cabeza de Armin estaba nublada y no podía entender la situación. Oye Armin, tómatelo con calma. Aparentemente es un ejercicio de entrenamiento que estamos haciendo, respondió Eren mientras se acercaba y le daba una mano a Armin. Mikasa y Armin se animaron con la idea sin entusiasmo y miraron a Eren en busca de una explicación, quien simplemente dijo, es justo lo que escuché. Quién sabe, pero apostamos. Muy bien, todos ustedes deslustrados, alinéense y pónganse en rango. Shadis había aparecido en el escenario improvisado de la tierra elevada y gritó sus órdenes, silenciando todas las conversaciones de inmediato. Mientras se separaba de Armin, quien parecía mucho más despierto que hace unos momentos y comenzaba a temblar un poco mientras entraba en forma militar. Los últimos cadetes habían estado corriendo y tratando de esconderse de la mirada de Shadis. Todos llegan 6 minutos de demora. Fallar en lograr cosas tan simples como poner su culo en marcha puede costarle la vida. Shadis inhaló mientras inspeccionaba a todo el grupo, algunos todavía parecían como si apenas se mantuvieran despiertos. Suspiró y continuó después de hacerle un gesto a un instructor asistente de cabello castaño que estaba detrás de él, quien se acercó a Shadis. Estás a punto de tener una operación nocturna no ensayada en equipos seleccionados. A cada equipo se le asignará una misión separada que recogerás en la puerta. Después de escuchar tu nombre, irás a los establos y traerás tus caballos junto con el resto de su grupo a la puerta. Todos llevarán el equipo de campamento y las raciones de campo que han sido colocados dentro del mismo establo que su montaje. La noticia hizo que la moral de todos los cadetes cayera a su punto más bajo, sin embargo, naturalmente, nadie se atrevería a hablar viendo que les esperaba otro día agotador, se armaron de valor, aparte de los que todavía pensaban que era todo un sueño cojo. Shadis se dio la vuelta y asintió con la cabeza a un segundo instructor asistente mayor que los siguió hacia abajo y en dirección a la puerta principal del campamento. El soldado de cabello castaño comenzó a insultar al grupo tan pronto como los dos se fueron, mostrando la capacidad de llevar su voz a todo el grupo sin necesidad de gritar. Escuadrón 1. Ackerman, Pot, Springer, Arlett y Diamant. Dos de los cadetes se miraron con tristeza, ya que la pareja no estaba en el mismo grupo y no se verían por varios días. La relación entre Anna y Franz no pasó desapercibida para el comandante, y esta vez se había asegurado de separarlos. Las relaciones entre los cadetes fueron desaconsejadas aunque no prohibidas, pero los dos en cuestión recientemente habían estado poniendo de los nervios a Shadis. Sin embargo, Eren se relajó al escuchar que Armin estaría en buenas manos con Mikasa. Al menos sabía que estarían a salvo juntos y que las habilidades superiores de Mikasa no lo eclipsarían por una vez. Captó la mirada de Mikasa y le dirigió una mirada cómplice a Armin, quien todavía estaba un poco tambaleándose, indiferente ante lo molesto que se ve su día. Escuadrón 2. Kirstein, Blusa, Wagner, Kefka y Carolina. Eren se sintió aún más cómodo, sabiendo que no tendría que lidiar con un dolor de cabeza en el camino, especialmente con las quejas que Jin estaría haciendo. Esperaba que al menos lo pusieran en un grupo con Reiner, no es que la expedición le pareciera un desafío en absoluto, ya que parece estar probando más reaccionar en cualquier momento que cualquier otra cosa, pero siempre podía bajar la guardia cada vez que Reiner fue alrededor. Los nombres continuaron apareciendo, hasta que llegaron a su último grupo. Hasta ahora, los equipos habían estado bastante extrañamente equilibrados, con los primeros 3 equipos cada uno con candidatos que se pronosticaba que se postularían para los 10 primeros, mientras que el resto era una mezcla de cadetes con una base de habilidades más promedio. Hasta que, Escuadrón 8. Braun, Over, Leonard, Jaeger y Lenz. Al principio, Eren se sintió feliz al saber que lo pusieron en un grupo lleno de personas cuya compañía respetaba y disfrutaba, con la única excepción, por supuesto. Se sacudió para despertarse y siguió a Annie, que estaba justo enfrente de él. Le dio un golpecito en el hombro una vez que los dos hubieron salido corriendo de los cadetes alineados. Eren ofreció una sonrisa cuando Annie se giró para mirarlo. Ella se burló de su rostro sonriente, pero no pudo ocultar las comisuras de su boca ligeramente levantadas, solo haciendo que Eren sonriera más cuando lo vio. Mientras trotaban uno al lado del otro, vieron a Reiner y Bertolt delante de ellos, que ya no perdían el tiempo cuando entendieron que los instructores no esperaban que caminaran a un ritmo pausado.
Cuando llegaron a la puerta, Eren redujo la velocidad para dejar que Annie entrara primero, sin embargo, al hacerlo, un cuerpo liviano hizo el más mínimo contacto con su costado. Ah, estoy ese, las dulces palabras de Krista resonaron en una disculpa casual antes de que se interrumpieran rápidamente una vez que escuchó el suspiro irritado de Eren. Él no le dijo nada, pero la dejó allí mientras entraba de nuevo en los establos con Krista vacilante tras él. Cada uno de ellos se dirigió a su respectivo lugar donde se encontraban sus monturas. Mientras Eren ponía la silla de montar sobre su caballo y comenzaba a trabajar en las correas y ajustar las riendas, escuchó la conversación cercana entre Bertolt e Ymir, la última de las cuales había sido parte del Escuadrón 7 y se estaba tomando su tiempo para prepararse para partir. Oye, Bertolt, puedo contar contigo, ¿verdad? El hombre alto se sobresaltó por la típica voz sarcástica que usó Ymir. Ofreció Bertolt, sin saber qué decir, pero ya luciendo incómodo con Ymir merodeando hacia él. No me digas Ya que ambos entraron casi al mismo tiempo, Krista está en tu escuadrón, ¿verdad? Preguntó Ymir, lo suficientemente bajo para que Krista no lo escuchara, aunque ya estaba bastante lejos de donde estaban hablando Bertolt e Ymir. Oh, sí, eso es correcto. Bertolt respondió y comenzó a sudar más cuando Ymir se acercó y casualmente le pasó un brazo por los hombros. Cuento contigo para mantenerla a salvo. Mira, eres confiable y no eres del tipo que intenta nada, así que asegúrate de que tu viejo amigo Reiner no tenga ideas, ¿de acuerdo? Sin tener mucho espacio para discutir, Bertolt asintió y exhaló cuando Ymir le quitó el brazo y se fue con el resto de su escuadrón que la estaba esperando. Eren volvió a concentrarse en la tarea que tenía delante justo cuando Bertolt hizo lo mismo. Ahora no es el momento de preocuparse por eso. Maldita sea, concéntrate. Sin embargo, ¿por qué tuve que colocarme en un escuadrón con ella? Maldita sea. Eren se reprendió mentalmente a sí mismo para no distraerse tanto, pero descubrió que no podía alejarse de los pensamientos de tener que estar cerca de ella. Sin embargo, esta también era su oportunidad. Annie también estaba en su escuadrón, si tan solo se presentara la oportunidad, las cosas podrían salir muy bien. Siguió a Bertolt después de asegurar la tienda comprimida en la parte trasera de su caballo y sujetándola por las riendas, la sacó. Reiner, Annie y Krista ya estaban esperando frente al instructor principal y el asistente, quienes los llamaron después de que todos se reunieran. Escuadrón 8. Jaeger, tú serás el líder de esta tarea. Aquí está tu directiva. Quiero decir, sí señor. Eren tropezó. La noticia lo sorprendió por decirlo menos, pero rápidamente se recuperó en el saludo del soldado, antes de dar un paso adelante y tomar las órdenes selladas con un sobre vacilante. Muévete. Lee tus instrucciones en el camino y comienza a dirigirte primero a la ciudad industrial. El próximo escuadrón apúrate. Haciendo el saludo una vez más, Eren y el resto de su escuadrón montaron sus respectivos caballos rápidamente. Eren llevó a su escuadrón a las puertas y montó su caballo rápidamente. Casi demasiado rápido, ya que sintió que casi termina balanceándose sobre la silla de montar, después de haber sido arrastrado hacia abajo por el peso de las vainas de las cuchillas que colgaban de su lado derecho de su equipo Odin, y casi se cae por el otro lado en el proceso. Sin embargo, pudo agarrar las riendas justo antes y volver a estabilizarse, su pánico solo comenzó a hundirse más cuando su caballo tomó esto como una señal para comenzar a moverse. Eren, contrólate. Reiner llamó, habiendo observado la consternación que la repentina noticia había puesto a Eren y condujo a su caballo detrás de su líder recién nombrado. Inquietos por el error de Eren y no queriendo estar en presencia de las miradas de desaprobación de los instructores, el resto los siguió. Eren había logrado detener su montura justo después de salir de la puerta y Reiner se había adelantado para tranquilizar a Eren. Krista observó cómo se detenía en la parte de atrás del grupo y escuchaba, con la esperanza de intentar no interponerse en el camino de Eren dado que todavía parecía tener una mala impresión de ella desde su última conversación adecuada hace casi un año. Ella pensó, solo necesito controlarme, solo mantén la cabeza baja y apoya a mi escuadrón. Entonces, puedo hacerlo, Eren me vería como todos los demás, no he fallado como Krista, todavía hay una oportunidad, repetidamente en su cabeza. Sí, estoy bien, no te preocupes, Reiner. No es algo que hubiera esperado, pero ahora tengo esto. Eren respondió, habiendo recuperado sus sentidos y gritando a su grupo, bien, vámonos a la ciudad industrial de inmediato. Agarrando las órdenes con fuerza y asegurándose de que no se escaparan, tiró de las riendas y comenzó a liderar a su grupo en dirección noroeste.
¿Esto realmente me está pasando, a mí, como líder de escuadrón para una operación como esta? Maldita sea, no puedo pensar con claridad en este momento. ¿Qué deberías, Eren? Disminuye la velocidad, no tiene sentido salir corriendo hacia la noche. Reiner tuvo que gritarle a Eren para que lo escuchara, después de haber estado conduciendo su caballo a toda velocidad alejándose de todos, aunque esta vez intencionalmente. Lejos de la realidad de lo que le estaba pasando actualmente. Todo era demasiado estresante para él, ya que esto podría muy bien afectar si se graduaría y se uniría al Survey Corps. Estaba entrando en pánico por entrar demasiado en pánico. Y no quería que ninguno de sus compañeros lo viera así. Maldita sea, ¿qué estoy haciendo? Detuvo lentamente a su caballo mientras todos lo alcanzaban, preocupados por su comportamiento. Ya me estoy equivocando al actuar como un líder, ahora que... Miró las expresiones de los miembros de su escuadrón, solo sintiéndose peor en el segundo. Reiner lo miraba pacientemente, sin dejar que el comportamiento de Eren de hace un segundo lo afectara. Krista volvió a actuar preocupada y Eren no se molestó en mirarla ni por un segundo más. Bertolt estaba esperando pacientemente, sin embargo, Eren podía sentir la inquietud dentro de ellos. Y Annie. Maldita sea, no me mires así, Annie, me vas a hacer perder la confianza que tengo. Su mirada exudaba frustración e hizo que Eren quisiera esconderse detrás de Reiner. Siempre entrenaba con Annie mano a mano cada vez que podía después de que Reiner lo empujara hacia ella hace unos meses. Podía sentirlo cada vez que peleaban, la fuerza detrás de sus golpes, la devoción en su postura y las verdaderas intenciones en sus ojos. Quería ser como ella, al menos en el combate sin armas, donde sentía que tenía algún talento de su pasado. La única cosa en la que Mikasa misma no puso todo su esfuerzo en ver, ya que nunca contaría nada para sus calificaciones. Y una oportunidad para que Eren se pruebe a sí mismo. Quería que Annie lo alabara, solo una vez. Solo una vez, quería que ella le dijera que no es tan inexperto como cuando se conocieron. Solo una vez, quiso saber si la había impresionado, aunque lo máximo que Annie diría en un buen día es que lo hizo bien. Pero sabría la verdad detrás de sus palabras elaboradas. Annie siempre mentiría así, pero nunca se molestaría en ocultarlo ni fingir lo contrario, a diferencia de ella. Eren lo sabría, que dejó una impresión bastante positiva en ella. Si pudiera dejar tal cosa en alguien mucho más poderoso que él, entonces sabría que podría hacerlo. Sabía que podría hacer lo mismo otra vez algún día. Sabía que algún día podría aplastar a los titanes y tomar la venganza que anhelaba. Eren, ¿no deberíamos leer primero la directiva? Reiner sugirió, alentando a Eren a lo que debería hacer con su papel como líder. Ah, sí, lo tengo. Eren respondió, dándose cuenta de lo tranquilo que se había vuelto. Sonrió mentalmente, viendo su objetivo final en su mente. Lo haría, y se resolvió a sí mismo para la tarea que tenía por delante. Abrió el sobre y sacó la directiva junto con otra carta más del interior. Reiner le encendió una cerilla y se la entregó para que Eren la viera mientras comenzaba a leer las instrucciones, cada vez más perplejo a medida que aceptaba lo que se les había encomendado. Operación nocturna no ensayada, Escuadrón 8. Personal. Eren Jaeger, como capitán de escuadrón, Reiner Braun, Bertolt Tober, Annie Leonard, Krista Lenz. Tarea. Expedición de largo alcance centrada en la transmisión y el transporte siguiendo la ruta proporcionada mientras transmite los mensajes y recursos necesarios como se especifica a continuación. El capitán de escuadra debe hacer los arreglos para los compromisos individuales de cada uno de los otros miembros del equipo. Los objetivos se pueden cumplir por cualquier medio necesario, siempre que se cumplan los requisitos enumerados y se respeten las leyes y restricciones militares y locales. Se impondrán sanciones en el grado apropiado al revisar la misión y se reflejarán en sus calificaciones finales. No se requiere una relación escrita de esta tarea, sin embargo, en el caso de cualquier encuentro o compromiso que afecte o se concluya como prioritario sobre la misión, se tomarán las medidas apropiadas y se enviará a un miembro del grupo como informante. A la parte correspondiente. Cronograma. Primer destino. Ciudad industrial. Entregar con carácter de urgencia el mensaje de solicitud de material y maquinaria para su fabricación que se adjunta a estas instrucciones a la dirección de dirección. El mensaje debe transmitirse antes del mediodía preferiblemente. Sin embargo, cualquier retraso no dará lugar a sanciones siempre que el mensaje llegue antes del anochecer del día de salida. Proceda a su próximo destino en consecuencia al finalizar. 2. Destino. Hinare.
Póngase en contacto con el jefe del departamento de suministros estacionado en la ciudad de Hinae y recopile un lote de declaraciones oficiales para el transporte que se proporcionarán al informar a la guarnición estacionada de su escuadrón y los nombres según lo acordado de antemano. Proceda a su próximo destino en consecuencia al finalizar. Tercer destino. Distrito esto es, entregar el lote de comunicados oficiales a los diputados destacados en el distrito. Se imprimió una dirección en el lote de antemano, sin embargo, es responsabilidad del líder del escuadrón confiar la entrega en manos competentes dentro de la división. El delivery alternativo es aceptable pero no recomendado. Antes de abandonar el distrito, obtenga 6 caballos adicionales que hayan sido preparados de antemano en los establos locales pertenecientes a la guarnición. Proceda a su próximo destino en consecuencia al finalizar. Cuarto destino. Iglesia de las Murallas situada en territorio regional de Reis. Ubique la iglesia muralla pública dentro de esta área mediante un interrogatorio. Entrega a los caballos al sacerdocio a cargo antes de que finalice esta semana y verifica el intercambio con el nombre y la misión de tu líder de escuadrón. Proceda a su próximo destino en consecuencia al finalizar. 5. Destino. Distrito de Orbud. Póngase en contacto con el jefe del departamento de relevos estacionado en el distrito y confirme su llegada al distrito proporcionando el nombre y la misión de su líder de escuadrón. Proceda a su próximo destino en consecuencia al finalizar. Sexto destino. Distrito de Ermich. Póngase en contacto con el jefe del departamento de suministros estacionado en este distrito y se le asignará al grupo un carro con suministros preparados de antemano para el transporte. Los caballos para el carro se prepararán de antemano, sin embargo, se deberá asignar al menos una persona para conducir el carro. Junto con esto, recibirá una declaración de cambio con el sello de la empresa Reeves impreso. Proceda a su próximo destino en consecuencia al finalizar. Séptimo destino. Dauper. Entregue los suministros al jefe de la aldea y coloque los suministros según las instrucciones del líder. El carro se dejará en las cuadras junto con los caballos proporcionados por el distrito anterior. Proceda a su próximo destino en consecuencia al finalizar. Octavo destino. Distrito de Trost. Póngase en contacto con cualquier liquidación oficial de comerciantes de la compañía Reeves y proporcione la declaración de cambio a cambio de varias cajas de productos. Transportar estos productos a la oficina de relevo del distrito y presentarlos con el comprobante y dirección de la declaración de cambio. Regrese al campo de entrenamiento de inmediato e informe de su regreso al instructor jefe para completar su misión. En los días siguientes se realizará una evaluación formal de su examen. Duración máxima. 7 días, desde barra hasta el amanecer del día de salida barra regreso. Autorizado por el instructor principal Kate Shadis. ¿Qué demonios? Una semana. Reiner vociferó después de que Eren le hizo un gesto para que viera el contenido. Los otros 3 también indicaron a sus caballos que se acercaran a un punto donde también pudieran ver la directiva. Todos se acurrucaron alrededor de Eren para poder ver con la cantidad limitada de luz entre el fósforo y solo una pequeña cantidad de luz de luna. Cada uno de ellos desagradablemente sorprendido por la terrible experiencia que se les pide que hagan y expresando mentalmente su desaprobación a sí mismos mientras Eren inicia las quejas. ¿Están esperando que nosotros realmente? No, esto ni siquiera es físicamente posible de hacer. Un carruaje de Trosta esto toma alrededor de 3 días, a pesar de que estamos viajando con caballos provistos por militares, para que podamos hacer ese tipo de ruta absurda junto con todas las paradas, necesitaríamos al menos 2 semanas. Eren recitó de su memoria los períodos de tiempo que su padre solía pasar moviéndose. No necesariamente. Reiner aseguró a todos. Espera, Reiner, ¿estás diciendo que algo como esto es realmente posible? Eren hizo la misma pregunta que los otros 3 de su escuadrón tenían en ese momento. Sí, el límite de tiempo es ajustado, pero la ruta debe ser de alrededor de 2000 kilómetros mientras cubramos, digamos, 300 kilómetros cada día, lo lograremos. Aunque lo menciona, no puedo verlos demeritarnos por intercambiar caballos en el camino siempre y cuando los dejemos en la mano de una guarnición estacionada. No podemos saber cuánto durarán, pero deberían poder llevarnos a 300 kilómetros cada día mientras nosotros seguir montando durante 10 horas cada día. La serie de cálculos de Reiner le dio a Eren algo de tranquilidad, pero no pudo aliviar el cansancio que podía ver que les esperaba a todos. Maldita sea, esto va a ser duro. Pero, supongo que no es inalcanzable. Bueno, supongo que no debemos perder el tiempo, concluyó Eren, y luego buscó en el sobre y sacó la segunda carta dentro del sobre.
Está bien, todos, tenemos que llegar a la ciudad industrial por mañana para que podamos enviar estas solicitudes a tiempo. Eren agitó la segunda carta antes de guardarla en el bolsillo de su chaqueta y miró a sus compañeros de escuadrón asintiendo con la cabeza en señal de aceptación. Reiner sostuvo su mirada, diciéndole todo lo que necesitaba saber. Annie guardó silencio, pero Eren sintió un nivel de expectativa que acechaba dentro de sus ojos azul cielo. Bertolt no dijo nada y simplemente se veía nervioso como siempre. Eren volvió a sus pensamientos, sin molestarse en mirar al último miembro de su escuadrón. Todavía está oscuro, tal vez podamos darnos el lujo de descansar un poco más lejos del campamento. No puedo decirlo con certeza, pero todos parecemos estar lo suficientemente despiertos para viajar con seguridad incluso con la falta de luminosidad. Vamos a seguir adelante por ahora. Miró a su alrededor y recuperó la orientación de su ruta antes de levantarse y reiniciar los movimientos de su grupo. Todos comenzaron a seguirlo, poco a poco adquiriendo un ritmo constante con Eren al frente. Podía sentir sus ojos perforando la parte posterior de su cabeza, haciéndolo sentir mareado después de todos los sucesos desconcertantes uno tras otro, pero pudo soportarlo mientras se concentraba en el futuro. A su sueño. Este era solo otro paso en la escalera, pero sin duda importante, como podía sentir. Tenía que probarse a sí mismo. Él tenía que. El cielo comenzó a aclararse después de un par de horas y pronto el resplandor circular de luz se elevó desde el horizonte. Los rayos del sol alejaron el frío de la noche y permitieron acelerar los movimientos del grupo con la mejora de la visibilidad. Cabalgaron en formación cerrada con Eren sintiéndose incómodo al frente mientras guiaba el camino por el camino mal mantenido, reflexionando sobre cuánto había sucedido con él terminando donde estaba ahora. En el camino, después de deliberar con Reiner sobre los detalles, Eren tomó la decisión de que, de ser posible, cubrirían la distancia hasta el pueblo de Hinae al final de ese día. La entrada a la ciudad industrial se caracterizó por ser lenta dada la población que allí vivía y los minuciosos controles de seguridad que se realizarían. Decidió que uno de ellos debería darse prisa primero y entregar el mensaje mientras que los otros recolectarían suficientes alimentos almacenados de las autoridades militares a los que tenían acceso. Necesitarían alrededor de 2 días, ya que tendrían que atender negocios en Stoes y tendrían la oportunidad de reabastecerse, ya que incluso otro día de agua en sus tanques sería solo otra carga adicional para sus caballos. Sabían con certeza que podrían cambiar sus monturas en las ciudades del distrito en caso de que comenzaran a cansarse después de viajar todo el día, sin embargo, sus tiempos aún serían ajustados. De Hinae a Stoes, tomaría un día completo como resultado de su desvío, por lo que tenían poco tiempo de sobra. Una distancia de 2000 kilómetros en una semana. El concepto de la distancia siguió jugando en la mente de Eren todo el tiempo durante su viaje a la ciudad industrial. ¿Qué pasa si no llegamos a tiempo? Estamos tomando la ruta más corta y nos saldremos de la carretera principal para no tener el menor retraso, pero, es extraño. Una rotación circular completa a través de la totalidad de Walrose. ¿Qué pasa con esta misión? Es como si se les ocurriera el curso más difícil que pudieron. Aún así, mientras Reiner lo diga, podemos hacerlo siempre que maneje esto adecuadamente y no nos veamos obligados a hacer ningún desvío. Eren no había podido llegar a un acuerdo con lo que estaban tratando y el razonamiento detrás de esto. No estaba entrando en pánico como antes, pero no obstante estaba intranquilo. Pero podía ver su ruta por delante. Era posible siempre que la información de Reiner fuera precisa, la información de Reiner. Oye, Reiner. Todo este viaje son 2000 kilómetros, ¿verdad? Eren estiró el cuello hacia atrás sobre su hombro derecho para mirar al soldado rubio. Sí, así es. Me sorprende por qué estamos haciendo este largo ejercicio de entrenamiento. Reiner se rascó las sienes mientras reflexionaba sobre la misma línea de pensamiento. ¿Cómo sabes eso con seguridad? Eren no quería sonar como si dudara de él, pero sintió algo desagradable. No podía imaginar cómo alguien podría pensar que estaría haciendo un ejercicio de entrenamiento como este, y cómo alguien recordaría tal figura. En un viaje como este, generalmente sería ilógico hacer un viaje tan indirecto cuando se podría cruzar por las tierras de Wolsina siempre que se tuviera la documentación adecuada. Bueno, solo fue algo que investigué en el pasado. Cuando Reiner dijo eso con vacilación, Bertolt se puso mucho más tenso. Aunque estaba un poco detrás de Reiner, Eren afortunadamente no pudo verlo comenzar a sudar un poco. La naturaleza mansa y gentil de Bertolt, a pesar de su gran corpulencia, fue objeto de bromas frecuentes en el campo de entrenamiento.
Junto con sus posiciones únicas para dormir, su momento más famoso fue cuando lo encontraron abrazando a Eren de todas las personas mientras colgaba del borde de la litera superior por sus piernas con sus brazos, descansando alrededor de Eren como una madre acunando a su recién nacido, para ambos. Su vergüenza cuando los despertó la risa histérica de Jin. Bertolt también era conocido por la facilidad con la que se ponía nervioso. Algunos dijeron que su nerviosismo en su punto máximo, parecía que literalmente explotaría por las emociones comprimidas. Mientras Krista observaba a Bertolt desde el flanco izquierdo del grupo, incapaz de discernir el significado de su comportamiento, tuvo que estar de acuerdo con esa idea. Su postura realmente hizo que pareciera que iba a estallar de repente, como si estuviera agarrando algunas palabras pero incapaz de decidirse a decirlas. Ella notó cómo el agarre de sus riendas era correcto y él parecía asustado. ¿He investigado? ¿Por qué?, preguntó Eren, desconcertado por lo que le decía su amigo. Para Eren, los detalles parecían demasiado específicos para ser algo así como conocimiento común. Ah, bueno, verás, me interesó hace un tiempo. Cuando todos estábamos entre los refugiados y bueno, Bertolt y yo estábamos considerando buscar en áreas alrededor de Wallrose donde no estaríamos lidiando con la hambruna como la que tenemos en el sur. Así que fue algo sobre lo que le preguntamos a la gente y así sorteamos esa distancia como respuesta. Reiner improvisó una respuesta y ocultó cualquiera que fuera la verdadera razón. Eren lo sabía, pero decidió respetar los deseos de Reiner y decidió no entrometerse más. Hola, Bertolt, llamó Krista a la persona más alta de su grupo, decidiendo decir lo que pensaba ahora que Eren y Reiner habían terminado. ¿Sí? Bertolt tartamudeó, sorprendido por el repentino cambio de atmósfera. Reiner también se giró para mirar por encima del hombro. No hay necesidad de estar tan nervioso, comenzó a asegurarle con una sonrisa positiva, todos somos lo suficientemente capaces y probablemente nos dieron esta misión porque creían que podíamos manejarla. Oh, sí, tienes razón. Es solo que, Bertolt se volvió hacia Reiner a mitad de la respuesta, rogándole que dijera algo en su lugar. No te preocupes, Krista, Bertolt simplemente no tuvo su sueño reparador, así que está nervioso por cierta persona. Reiner dijo, logrando disipar la tensión en el aire cuando Bertolt se quedó boquiabierto y luego lo miró, mientras Reiner se reía en respuesta y Krista sonreía. Bertolt luego decidió sugerir que Reiner debería confesar su propio enamoramiento de esa manera, sin revelar ninguna pista. Eren pronto se unió cuando comenzaron a conversar sobre asuntos triviales mientras Anye permaneció en silencio todo el camino. No sabía qué había preocupado realmente a Bertolt, sin embargo, después se relajó mucho más y dejó de ser un motivo de preocupación para ella. Krista miró alrededor del área y vio los distantes muros de la ciudad industrial frente a ellos. Mientras mira directamente, se da cuenta de que alguien la mira de lado. Ella ofreció una pequeña sonrisa en respuesta, tratando de transmitirle a Eren que estaba haciendo bien su trabajo como líder. Pero en cambio, siguió mirando por un tiempo. La incomprensión se hizo evidente dentro de las esmeraldas verdes antes de que se diera la vuelta y se enfrentara a su primer destino después de un momento. Al menos ahora no se sentía molesta por él. Solo esperaba que Eren pudiera venir a mirar a Krista como todos los demás. Pero, aunque optó por ignorarlo, en el fondo sabía que ya había fallado un verano antes. Y ella llegó a aceptar eso en su viaje. Decidió llover ese día. En un momento, el cielo estaba sosteniendo con los vientos incomprensibles que soplaban de nuevo, y luego cayó la lluvia. Inmediatamente todo, en todas partes estaba siendo atacado y refrescado por el aguacero. El agua mojada que goteaba empapaba su ropa, mientras el hombre con una sola pierna se sentaba afuera en su lugar habitual en el hospital. Una y otra vez, se sentía como si le estuviera dando el juicio de los cielos. Golpeándolo pero limpiándolo simultáneamente. Y entonces la lluvia dejó de caer sobre él. Miró hacia arriba para ver la cubierta oscura de un paraguas, sostenido por un hombre con anteojos que podría haber pasado por un abuelo por su apariencia, de pie sobre él con una leve sonrisa. El hombre con una sola pierna recogió su muleta y se impulsó con ella. El hombre con anteojos se rió entre dientes, de cómo el soldado herido no escuchó su consejo, antes de inclinar su brazo debajo del hombro derecho del hombre con una sola pierna.
Mientras el cojo sostenía su lado izquierdo con su muleta, confió el apoyo de su lado derecho al hombre que estaba a su lado. El hombre barbudo sostuvo el paraguas sobre ambos con su mano derecha mientras su brazo izquierdo amortiguaba completamente al soldado de una sola pierna y le daba casi todo el apoyo que necesitaba. ¿Y estás seguro de que nadie notará al guerrero más fuerte del mundo caminando así con un hombre cojo del hospital? Preguntó el soldado herido. No te preocupes, hermano. Conozco el lugar lo suficientemente bien, hay una ruta en la esquina 4 cuadras de esa manera. Incluso si no estuviera lloviendo tan fuerte, estará desierto en este momento. El hombre con una sola pierna asintió en respuesta a la respuesta de su hermano mayor. Aunque la compañía fuera diferente, sabía que no estaba solo, al menos por ahora. Y eso lo mantuvo avanzando aunque sea por un momento. ¿Cómo se llamaba ese lugar, Vergelmir? El soldado herido no recordaba cuál de ellos hizo la pregunta, pero ambos se fueron planeando su futuro destino. La lluvia seguía cayendo. Al igual que una lluvia de flechas o un aluvión de misiles coordinados. O un presagio de una memoria antigua sobre el punto cero y las chispas de todos los colores y significados.